Enlace totalmente seguro. Jonathan Mesa Central. Jonathan Mesa Central.
Por favor, todos los delegados de los clubs acudan a esa central. Los delegados de los clubs acudan a esa central. Último aviso, si hay amarillas para los países. Último aviso, si hay amarillas para los países.
Sí. A continuación vamos a pasar a la medalla en las categorías tapas y masculino avanzado, masculino iniciación, femenino avanzado, femenino iniciación, masculino avanzado cadete, cadete masculino iniciación, femenino avanzado cadete, femenino iniciación. Y juvenil masculino de 36 kilos.
Por favor, Mateo Alonso, Nathan Martínez, Enrique Raga, Diego Prada, Simón Selector. Kata Hudud Suhidi Mas Imen Amanfa Mateo Alvillanueva Nathan Barrera Fraga Romero Diego Prada. Mateo Alvillanueva, Nathan Barrera, Enrique Fraga.
Nata Palmera, Rodríguez Pino, Nata Palmera. Pasamos al límite juvenil masculino de 76 kilos, nivel avanzado. Daniel de local, Diego Rodríguez, de Mateo Alteacueva. A continuación pasamos a la entrega de medallas en la categoría juvenil masculino de 76 kilos, nivel avanzado. Entrega Juan Carlos Fernández Fernández, encargado de servicio de medalla, junto a Yolanda Gómez Gómez, consejera de Cultura del Consejo Municipal. Tercer clasificado en medalla de bronce para Mateo Alteacueva Fraga. Segundo puesto para Diego Rodríguez Cuadras. El primer puesto del campeón, Daniel Pedro Paz. Preparados, juvenil masculino menos de 36 kilos. Ángel Ulloa, Alex Carreras. Comité juvenil masculino menos de 36 kilos en la organización segundo puesto para Alex Carreras Rodríguez. El primer puesto campeón, Ángel Ulloa Nava. Preparados, juvenil masculino menos de 42 kilos nivel avanzado. Álvaro Coutinho, Bruno Bermejo, Fabio Rodríguez, Joel Sá.
Repito, Álvaro Totino, Bruno Bermejo, Fabio Rodríguez, Joel Sal. A continuación pasamos a entregar en comités femenino masculino menos de 42 kilos. Tercer puesto, Fabio Rodríguez y Joel Santa. Segundo puesto, Bruno Bermejo Roy. En el primer puesto, campeón Álvaro Totino Cañez. ¿Preparados? Preparados, juvenil masculino menos de 42 kilos en la ejecución. Pablo Dorada, Gael Camesetti, Pablo Seifa, Adrián Fernández González. Repito, Pablo Dorada, Gael Camesetti, Pablo Seifa, Adrián Fernández. Pablo Dorada, Gael Camesetti, Seifa, Vázquez Pablo, Adrián Fernández González. Pablo Seifa, opuesto, Adrián Fernández. Pablo Seifa, con Club San Juan. Por favor, sitúense los fondos. A continuación pasamos a entregar medallas, la categoría masculino menos de 42 kilos en la ejecución. Entrega a la María Fontana Fernández, consejero de Servicio del Consejo Ciudadana, junto a Yolanda, consejera de Cultura del Consejo Ciudadana. Tercer puesto, para Adrián Fernández González, el Pablo Seifa de Anaja. Segundo puesto para Gael Camesetti. El primer puesto campeón Pablo Dorada. Preparado cadete argentino, más de 60 kilos, nivel avanzado. Nicolás Pablo José Teguero, sitúense en los podios.
Preparado el podio Nicolás Carnota, Marcelo Leo. También preparados Pablo Rodríguez Fernández y David Egg. A continuación pasamos a tres medallas típicamente masculino más de 60 kilos, nivel avanzado. Segundo puesto, Marcelo Collado. En primer puesto, campeón Nicolás Carnota Fernández. Preparados, cadete masculino más de 60 kilos, nivel iniciación. Pablo Rodríguez Fernández y David Egg Fernández. Pablo Rodríguez Fernández, del Club Maceo. Cadete masculino más de 60 kilos, nivel iniciación. Segundo puesto, David Egg Fernández. En primer puesto, el campeón Pablo Rodríguez Fernández. A continuación pasamos a clase cadete femenino iniciación. Preparada Lucía Villar, Daniela Meguín, Elena Pérez, Elena Piñas. Elena Piñas, López, en enero de Panito. Segundo puesto, para Daniela Emilio Suárez. En primer puesto, en campeona, Lucía Villar Calero. Preparados, cadete femenino, nivel A4. López. María Echeverría López, María Embarazada González, Noa Baja, Noa Carlos Enrique. Por favor, no baja. Del Club Sipa. A continuación, entrega de medallas a la modalidad de cata, cadete femenino avanzado. Tercer puesto, Noa Carlos Enrique, Noa Baja.
Segundo puesto, Lía Penamá Lozano. El campeona María Oliveira López. A continuación, Carlos Cadete masculino, iniciación. Raúl López García, Raúl Rodríguez Paulino, Pablo Sono Ramos, Miguel Broco Manos, Sitúense Oprodio. A continuación, Carlos Cadete masculino, Amador, Jacobo Casada, Brian Enrique, David Enrique, Víctor García. Conseguido Carlos masculino avanzado, Mateo Alvillanueva, Ana Arriba, Enrique Estrada, Enrique Estrada. Repito, Mateo Alvillanueva. Sí, como hay contenido en el instituto, vamos a hacer paréntesis, ¿de acuerdo? Volvemos después.
delegado después de la poesía en Aragón, el delegado Oswald Cruz Santiago. Por favor, a mesa central. Es igual de Cruz Santiago.
Souvenir masculino. Ecata cadete masculino. El souvenir femenino. Raúl Vázquez, última semana. Raúl
vas pintando. Miguel Brocos Marcos. Miguel Brocos Marcos. O código. O sea que vais a pillar un primer plano de mi calva. Ahí. Muy bien. A continuación pasamos a entrega de medallas de categoría tabla cadete masculino nivel iniciación. Tercer esposo. Pablo Soto Lamas y Miguel Brocos Marcos. Y si es aquí, soy yo el Segundo punto, subcampeón Raúl Rodríguez Conmigo. El primer puesto campeón Raúl López García. Preparado. Comité juvenil masculino menos de 48 kilos. Nivel de infección. Anso Rodríguez Rodríguez. Diego Prada Rodríguez. Nathan Barrera Fernández e Iván Suárez Santana. Carvalho, no sé si se sale. ¿Sí? Anso Rodríguez Rodríguez. Diego Prada. Nathan Barrera. Iván Suárez Santana. Pasamos a entrega de juvenil masculino menos de 48 kilos, de beneficación. Terceros puestos, Iván Suárez Santana y Nathan Barrera Fernández. Segundo puesto para Diego Prada Rodríguez. El primer puesto de campeón, Anso Rodríguez Rodríguez. Preparado Mateo Aldeanuga Fraga, Nathan Barrera, Enrique Fraga, Diego Fraga, para tabla juvenil masculino avanzado. Enrique Fraga Romero. Enrique Fraga Romero. Enrique Fraga Romero, del Tren Blanco. A todas, nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de cata juvenil masculino en iniciación. Bos días, chicos. Bos días. Bos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuena aos tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Xavier do Cedeira. Eu son Adrián. Eu chamome Gael. Bueno, chicos, para vos foi unha sorpresa conseguir estas medallas ou xa vos lo esperabades? Totalmente sorpresa. Sorpresa tamén. Inesperada medalla de bronce. Todas as catas que fixeches durante estas rondas, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Coso con xo.
Bueno, pero seguro que para conseguir estas medallas fíjense todas súper bien, ¿verdad? Supoño que sí. De vir a competir, cal é a parte que máis vos gusta de estar aquí no campeonato? Non sabería decir, gústame todo. Poder competir contra outras persoas. Pasar o rato divertirme. Por suposto, sei que ao final aquí aprendemos un montón e pasámoslo súper ben, ¿verdad? Sí. Bueno, chicos, que vos diríades que calquera persoa pode facer karate ou hai que ter algunhas características en concreto para practicar este deporte? No, coa motivación suficiente calquera podería. Digo mesmo. Hai que esforzarse, pero calquer persona pode. Genial, chicos. Pois, a que vamos a dedicar esta medalla? A Juan Alberta. Juvenil masculino nivel avanzado. Ao meu entrenador, pero esta vez a miña nai en especial, porque cando fago as catas que me di flexiona máis fuerte, explosividade. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhorabuá de novo. Gracias. Grazas. Terceros puestos para Diego Prada Rodríguez e Praga Romero. Segundo puesto, Nathan Carrera Fernández. El primer puesto de campeón, Mateo Villanueva Franco. Preparado para subir femenino iniciación, Raquel y Nerea Álvarez, Nayara Pérez y Estela García. Pasamos a entrega de kata femenino iniciación, terceros puestos. Estela García Piño y Nayara Pérez Ferreira. Segundo puesto para Nerea Álvarez Fotón. El primer puesto de campeona, Raquel Villanueva. Preparado cadete masculino avanzado, Jacobo Casal, Brian Rodríguez, David Enríquez Cortón y Víctor García Franco. David Enríquez Cortón. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos cos nosos medallistas na categoría de kata juvenil masculino avanzado. Moi bons días, chicos. Bos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhoraboa a todos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Eu son Mateo de Nueva Frava de Sifón. Nathan Barreda dos Riverstone. Diego Prada e do Riverstone. Bueno, chicos, para vos conseguir esta medalla era o vosso objetivo do campeonato ou non vos lo esperades? Eu non me lo esperaba. Era o meu objetivo. Eu non me esperaba. Chicos, despois de xa levar tantas competicións facendo catas, cal creedes que o vosso truco para que vos salgan ben, para non volver nerviosos? Pasamos a calidad de kata cadete masculino nivel avanzado. Eu, pois, o que salga. Terceros puestos para Víctor García. Sinceramente non Franco sei. y David Enríquez Bueno, Cortón. chicos sencillos, talento natural, podríamos decir. Segundo puesto, Brian Rodríguez Carvalho. Bueno, chicos, de todas as catas que fixese, eso sí cal crees que foi a que mellor vos saiu? Casado Fernández. Pinangola. Empi. Cancuso. Genial. Pois a que vamos a dedicar esta medalla? A miña familia e ao meu club. A miña nai, o meu pai, a miña... En 40 minutos seguimos entregando medallas. Entrenadores. A miña familia, a Nico e a Tom.
Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas gracias pola entrevista e enhoraboa de novo, chicos. Adeus. Gracias a ti. Gracias a ti e ata a próxima.
Sí, Cordeira, Mazo García, Carballo, Iñaki, va a haber una final. ¿Quieres meter? Sí.
ataque 1. Iago Rodríguez Pilaschi, ataque 1. Último aviso. Antes que
Ahora va García Longa y después de este metemos en el mundo natural.
ver, porque está la cámara aquí.
pido review, pues ya está. El día, no sé. Enlace de tatami número 2. Bruno. Enlace tatami número 1. Enlace tatami número 1.
Sí, hola. A continuación pasamos a entrega de medallas en las categorías juvenil femenino avanzado. Uxía Folgueira, Aina Moral, Carlota Pérez, Nerea Brocos. Por favor, sitúense no puedo. También preparados juvenil masculino menos de 48 años, nivel avanzado. Nicolás Félix, Fabio Rodríguez, Nicolás Castro, Enrique Fraga. Preparados también juvenil masculino menos de 54 kilos, avanzado. Borja Rafael Planas, Pablo Fraga, Raúl Vázquez, José Suárez. Preparado juvenil femenino menos de 42 kilos, avanzado. Teresa Brotos, María Zendán, Mencía Vilas, no. Sitúense en el podio juvenil femenino avanzado, Uxía Folgueira, Aina Moral, Carlota Pérez, Teresa. No, es que está fuera de la cámara. De la cámara ahora está aquí. Bien ahí. A continuación pasamos a entrega de medallas. Se entregan Miguel García, teniente alcalde do Concello de Ribadavia. Terceros puestos para Teresa Brocos Marcos e Carlota Pérez Durán. Segundo puesto, Aina Moral Castro. En primer puesto, en campeona, Uxía Folgueira González. Bruno Vázquez, peso central. Bruno Vázquez, peso central. Chicas, a continuación pasamos de juvenil masculino menos de 48 kilos. Preparados Nicolás Félix, Fabio Rodríguez, Nicolás Castro, Enrique Fraga. Repito, Nicolás Félix, Fabio Rodríguez, Nicolás Castro, Enrique Fraga. Modalidad de juvenil juvenil masculino menos de 48 kilos, nivel avanzado. Terceros puestos, Enrique Fraga primero, Nicolás Castro Martínez. Segundo puesto para Fabio Rodríguez Cidri. En primer puesto de campeón, Nicolás Félix Montesa. Sentadnos un poquillo. Preparado juvenil masculino menos de 54 kilos, nivel avanzado. Borja Rafael Planas, Pablo Fraga, José Suárez, Raúl Vázquez. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión vámonos coas nosas medallistas na categoría de cata juvenil femenino avanzado. Moi bons días, chicas. Buenos días. Buenos días. Bos días. Bueno, primeiro darvos a enhorabuás tres por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club pides? Chámome Aina Moral Castro e do Club Riverstone. Me llamo Uxía Raúl E vengo da Escola Deportiva Xiján. Chámome Teresa e son do Buxical. Bueno, chicas, sempre vos temos aquí as nosas
revistas recollendo medallas. Contádenos, como facedes para chegar ao éxito? Cales son os vosos trucos para sempre gañar nas competicións? A continuación pasamos a ver medallas na modalidade de comité masculino menos de 54 kilos en el avanzado. Practicar de forma seguida e confiar José en ti. Suárez García. En este campeonato, de todas as catas que fixeches, cal credes que foi a que mellor vos saiu? Segundo posto. Chivana. Pablo Fraga Núñez. Bueno, aquí cada unha coa súa arma, eh? Bueno, chicas, pues aquí En nos primer dedicamos a posto, esta medalla. Aos meus pais, a minha irmá, Rafael a Llanas minha prima Mungal. e aos meus amigos do club. Se dedico a mis padres, a Naila y a mi familia. Aos meus pais e ao meu Resultados club. do dominio, Macondo. Pues desde aquí para todos eles. Moitísimas grazas, chicas, e enhorabuena de novo. Gracias, que a ti. Gracias. Moitas gracias. Preparado, subir masculino menos de 54 kilos. Rodrigo Parra, Daniel López, Bruno Barreiro, Gabriel García. Repito, Rodrigo Parra, Daniel López, Bruno Barreiro y Gabriel García. La categoría Comité Cadete Femenino, Juegos Olímpicos pasa al tatami número 4. Categoría Comité Cadete Femenino, menos de institución, al tatami número 4. La última, esta entrevista me trata a las 2. Ya me dirás. Preparados, comité femenino menos de 42 kilos. Olivia Parga, Alma Fuentes, María Verdad y Teresa Rojas. Antonio, Laura. A continuación pasamos a la entrega de comité femenino menos de 42 kilos en el avanzado. Terceros puestos, Teresa Rojas Marcos y María Citán Penino. Moi buenos días a todos e a todas. Nesta ocasión atopámonos con nosos medallistas na categoría de comité masculino juvenil menos de 48 kilos Segundo avanzado. puesto, Hola, chicos. Alma Fuentes. Bueno, primero, enhorabuena a vos por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Me llamo Nicolás Pérez y vengo del Club San Francisco Teo. En primer puesto campeona Olivia Parga García. Bueno, chicos, para vos conseguides esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Para mí fue una Preparados, sorpresa porque siempre femenino quedo más de podio. 52 kilos, nivel avanzado. Usía Yo Solé. siempre me alegro de quedar podio y yo lo hice lo mejor que sé. Sí, Daniela García. E como vos encontraches nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas ou non houve moita competencia? Yo creo que este fue el campeonato que peor sorteo tuvo, el más difícil. Entonces, sí. A mí me tocó contra un chico, el cual ya había peleado alguna vez con él y es muy bueno, quedó en la final, pero yo lo pasé bien. Iso é importante, disfrutar, e bueno, polo que vemos, saímos super ben aos dous, verdad? Bueno, chicos, pues a que vamos a dedicar esta medalla. Yo a mi padre, que es el que está haciendo allá fotos, que entreno con él, como con él, Segundo llevo a puesto. los campeonatos, entonces, bueno, le quería dedicar una medalla importante y bueno, esta para mí es bastante importante y se la dedico a él. El primer puesto, Y a Ruth, que es mi entrenadora y está Usía conmigo, Olivia Cal. es quien me llevó aquí, entonces... Pois dende aquí, para ese papi, para Luz, que seguro que nos están vendo os dous. Moitísimas gracias pola entrevista, chicos. Rodrigo López, Bruno Barreiro y Gabriel García. Las competidoras de Comité Cadete Femenino, menos de institución, tatami número 4. Paula Pena de Nico, Mariana Simeón López, María José Blanco Blanco, Martínez Collazo Vélez, tatami número 4. Sí, modalidad del comité femenino masculino menos de 54 kilos. Terceros puestos, Gabriel
Rubén García López y Bruno Barreiro Cuñado. Segundo puesto, Daniel López Mourinho. En primer puesto, el campeón Rodrigo Barca Periscal. Muy buenos días a todos, a todas. En esta ocasión vámonos con nuestros medallistas en la categoría de comité juvenil masculino menos de 50 kilos avanzado. Hola chicos, muy buenos días. Buenos días. Hola. Buenos días. Bueno, primero daros enhorabuena a ustedes por conseguir estas medallas. Contadnos, ¿cuál es su nombre y de qué club eres? José Suárez García y de Bushicay. Pablo Bushicay. Borja Rafael y de Melenos. Bueno chicos, para conseguir esta medalla, ¿cómo vos encontrasteis en los combates de este campeonato? ¿Crees que fue muy complicado pasar las rondas? A ver, en el primero perdí, y luego en el segundo descalificaron a un contrincante. A ver, la primera fue fácil, el segundo no se presentó y la final la perdí. Y nada, yo muy bien, me sentí muy bien. Nada, estoy bien. Bueno, importante es llegar hasta aquí, ¿verdad? Segundo puesto, ¿Qué fue lo que más os gustó de viros aquí a competir? La emoción de competir no atacando. Igual. en primer puesto, el campeón Ganar. Raúl Rodríguez. Genial, chicos, pues ¿a quién vamos a dedicar esta medalla? A meu entrenador e a miña familia. A un nuevo entrenador. Preparado Padre y a mi familia y a mi club. 52 kilos. Pues desde aquí, para todos ellos. Muchísimas gracias, chicos. Enhorabuena de nuevo. Moitas gracias. Mauro Rodríguez. Gracias. Gracias. Y espérense. Modalidad del comité cadete masculino menos de 52 kilos en organización. Tercer puesto, Mauro Rodríguez Piñeiro. Segundo puesto, Felipe Di Sánchez. Muy buenos días a todos y a todas. En esta ocasión vámonos con nuestras medallistas en la categoría de comité juvenil femenino menos de 42 kilos avanzado. Muy buenos días, chicas. Cadete masculino menos de 63 kilos. Bueno, primero dar vuestra enhorabuena a todas por conseguir estas medallas. Contadnos, ¿cuál es vuestro nombre y de qué club eres? Eu chamo María e vengo do San Francisco de Teo. Eu chamo María e veño do Xiján. Eu chamo-me Alma e veño do Club Karate León. Eu chamo-me Teresa e veño do Buxicai. Bueno, chicas, para vos hoxe conseguir esta medalla foi unha sorpresa. Xa vos esperabades. Andrés Ignacio Barreiro, Jacobo Casado, Jorge Ramos y Lucas Sánchez. Unha sorpresa. E como vos atopachedes nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Sí. Algo sí. Sí. Pouco. E bueno, o tema dos nervios, como vamos controlando? Crees que ainda vos afectan un pouquiño antes de competir ou xa é algo que tenéis totalmente controlado? Casado. Yo lo tengo bastante bien controlado. Toda unha experta, podríamos dicir. Sí. E por aquí? Depende do día. Nuevamente en el perfil teniente alcalde. Eu tamén, depende do día. Depende do campeonato. Terceros puestos, Depende do día. Lucas Sánchez Casado. y Bueno, Jorge chicas, pues Ramos a quen lle queres dedicar esta medalla? A meus pais e ao meu coach Mon. Segundo puesto Pais e miña irmá e ao club. para Andrés Ignacio Barreiro Santos. O meu club e a miña familia. Pois dende aquí, para todos eles, En moitísimas primer gracias pola puesto, entrevista, campeón chicas, e enhorabuena de novo. Casado Fernández. Gracias. Grazas. Grazas. Preparado cadete femenino menos de 54 kilos. Preparada Carla Peña, Santa Sul Dieguez, Ana Guiselle y Elena Viñas.
¿Eres tú? Sutasun Diego. Carla Peña. Modelo del Comité Cadete Femenino menos de 50 kilos. Evangelización. Tercer puesto, Carla Peña Rodríguez. Segundo puesto, Sutasun Diague Ana Giselle. En primera clasificada de campeón, Elena Viñas López. Buenos días a todos, a todas. En esta ocasión atopámonos con nuestros medallistas en la categoría de Comité Juvenil Masculino en iniciación. Muy buenos días, chicos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, primero daros a vos dos por conseguir estas medallas. Contádenos, ¿qué ale vos su nombre e de qué club pides? O meu nome é Daniel López e teño a medalla de prata. Eu son Bruno Barreiro e consegui medalla de bronce. Bueno, chicos, para vos conseguiros estas medallas foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Eu xa me lo esperaba, xa teño un pouco de experiencia, pero é unha ilusión teñerla. Bueno, eu no primeiro combate, como había bastante diferencia, pensei que non iba a conseguir nada, pero cando quedaba moi pouco, conseguín barrino, bueno, perdín, pero como pasou a final, conseguín o bronce. Aquí temos a emoción do comité, verdad? Ata o último momento nunca se sabe. A verdad que sí. E que é o que máis vos gusta de vir aquí a competir, chicos? Cal é a vosa parte preferida dos campeonatos? A miña parte preferida foi cando viño Michiño e estivimos pelexando un pouquiño e encantoume moito ese momento. A miña foi cando un compañero mío que é medianamente principiante, animalo e cando ganou levamos unha alegría e que ganou bronce en kata e plata en kumite. Genial, os vais estamos compañeiros, verdad? Para axudarnos sempre entre todos. Sí. Moi ben, chicos, pois a quen lle queredes dedicar esta medalla? Eu a miña compañeira Pastora, que axudoume mucho a conseguila. Eu a toda a nosa clase, por entrenar tanto e apoiarnos tanto, e os meus pais que están ali gritando por mí cando ganei. Genial, pois dende aquí para todos eles. Moitísimas grazas pola entrevista, chicos, e enhoraboa de novo. Moitas gracias. Arriba.
Iñaki, esa central. Es el último combate, este creo, Iñaki, mesa central. Iñaki, por Dios.
¿Cuántos quedan? Mira. Vamos, 3 categorías había. 4. No, queda 1, 2, 3, 4 y la final. No está Adrián. Pues estamos en esto, pero Adrián no está. Bruno Vázquez, Joder. Paro, No, ya cambiaron el catálogo. ¿Hacemos la final? No, se la enviaron. Sí, porque eran 3 combates y una novena con 2 combates de Alcaraz y todo lo ¿Qué categoría? Cadetes, Sí. Desorden aquí. Andre y Iago, ¿no? Vale. Ya está listo. Son del mismo. Ahí va también. Este y otro más. Ah, espera. ¿Qué es este? Necesito sentado. Es que no va, tío. Es que Esto va un poquito raro. Es una moneda. no nos deja seleccionar. Vamos a sacar el grupo y ya está. Somos 2 teus, por arriba. ¿Quiénes son? Vázquez y Sánchez. No sé, son de chandada. Sí, sí, Vázquez. Ya. ¿Seguro? Por favor, los medallistas de cadete masculino de 70 kilos. Unai López, Diego Criado y Jorge Juan Morales sitúense en el podio. También preparados, Comité Juvenil Femenino menos de 52 kilos. María López García, Nerea Álvaro de Campo, Ocampo, Chloe Llanes y Siana Sánchez. También preparados, menos de 47 kilos. Estela García, Carlota Pérez, Gina Rojo, Egara Roca.
continuación pasamos a entregar medallas na modalidade Comité Cadete Masculino menos de 70 kilos, nivel avanzado. Entrega novamente Miguel García, representante do Concello de Ciudadanos. Tercer posto, medalla de bronce para Jorge Juan Morales Seixas. Segundo clasificado, Diego Criado Vidal. El primer clasificado, campeón, Nay López Pensado. Preparada a asumir femenino menos de 47 kilos. Resultados. Estela García, Carlota Pérez, Sara Roja y Luna Roja. Sitúense en el pueblo. Modalidades superior femenino menos de 47 kilos, nivelización. Terceros puestos para Gina Roja Ortiz y Gala Loca Collazo. Queda uno, final. Ah, es un round road. Segundo puesto, Carlota Pérez Durán. El primer puesto de campeona, Estela García. ¿Qué? Ahí, el ahora. No, André Vázquez. André Vázquez. Encima de acá. Lleva ese, toca. Vale, vamos, cuidado. Saliente azul. Preparados, femenino, menos de 52 kilos, nivelización. María López García, Nerea Álvarez Hurtado, Lloyd Janet y Siana Sánchez. Alex Pita, Alejandro Pita, Casa Central. Alejandro Pita, Alejandro Gómez Pita. Falta uno, pero se está muriendo allí en una esquina. No sé. Está cambiando. Qué guapo sales, Kike. Yo quiero decir nada. Vamos a la tribu. Madre mía. A continuación, Comité Cadete Femenino menos de 61 kilos. Ariadna Prol, Ariana Palacio, Sara Fernández y Alba Rojo.
ou xa o esperabas? Bueno, cumpridos os obxectivos, entonces. E contanos, para chegar ata aquí, cantas horas lle dedicas semanalmente a facer karate? Normalmente 3 horas. Segundo posto, Flor Llaves González. E como te atopaches nos combates deste campeonato? Crees que foi moi complicado pasar as rondas? Bueno, Y primer clasificada, María López García. Non estabas moi nerviosa? Estabas tranquila? estaba tranquila. Toda unha experta, poderíamos dicir. Bueno, Genial, pues ¿a quién le quieres dedicar esta medalla? pues a mi padre, que cumple mañana, y a mi coach. Pues desde aquí, para ese papi, felicidades adiantadas, para ese coach que seguro que nos están viendo. Moitísimas gracias por la entrevista e enhorabuena de novo. Gracias. Chao. Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión tomámonos coa nosa medallista de prata na categoría de Comité Juvenil Femenino Avanzado menos de 61 kilos. Moi bons días. Bos días. Bueno, primeiro, enhorabuena por conseguir esta medalla. Moitas grazas. Contanos, cal é o teu nome e de que club vens? Chámome Ariana e vengo do Club Xijan de Lugo. Ariana, foi o teu objetivo para este campeonato conseguir esta medalla ou non o esperabas? Non sei, al fin e al cabo sempre hai moita competitividade, entón sempre hai, non sei, non o esperaba. Por suposto, ata o último momento nunca se sabe, verdad, o que pode pasar. E contanos, ti cantas horas lle dedicas semanalmente a facer karate? Aproximadamente 6 ou 7 horas semanalmente. Moitísimo esforzo detrás dos resultados, verdad? Sí. E cal é a tua parte preferida de vir aos campeonatos a competir? Estar coa xente porque sempre se pode mellorar. Por suposto. Ti crees que calquera persoa podería competir en karate? Ou é necesario ter unhas características en concreto para facelo? Eu creo que o necesario é a dedicación e o esforzo e xa está. Totalmente de acordo, Ariana. Pois nada, a que lle vamos a dedicar esta medalla? As miñas amigas de clase, sobre todo a miña compañeira de clase Alejandra, que é o seu cumpleaños hoxe. Pois en aquí, para todas elas, moitísimas felicidades dende toda a federación. Moitísimas gracias pola tua entrevista e enhorabuena de novo. Grazas. Que ya lo sabemos. Ahora, tiene Jesús ahora, a las 2:30, ¿no? ¿Dónde le vas a dar la llave? A pincho un poquito. Javi, lo que no debería. Cambiaron una escena. ¿Qué? Cambiaron una escena. Entonces ahora no salía esta y salía Moi bons días a todos e a todas. Nesta ocasión atomámonos coas nosas medallistas na categoría de Comité Juvenil Femenino menos de 52 kilos en iniciación. Moi bons días, chicas. Hola. Buenos días. Buenos días. Hola. Bueno, primeiro darvos a enhorabuena a todas por conseguir estas medallas. Contádenos, cal é o vosso nome e de que club vides? Chámame Xiana Sánchez Martín e vengo do Gym Sport. Nerea Álvarez do Carmo, veño do Gym Sport. Soy María López García e veño do Chloe Yáñez González e del River Store. Bueno, chicas, para vos conseguiros esta medalla foi unha sorpresa ou xa vos lo esperabades? Xa o sabía. É que solo éramos 4. A verdade é que non me esperaba. Medio sorpresa, Medio, andamos aquí todas medio, verdad? E como vos encontraches nos combates deste campeonato? Credes que hubo moita competencia para pasar as rondas ou non foi moi complicado? Sí que deportividade, pero non de moita rivalidade. Un nivel normal. me lo pasé muy bien y no... Bien. Iso é importante, pásalo ben é o máis importante.
E contádenos, cal é a vosa parte preferida de vir a competir? Pasalo ben, os compañeros que están aí animando, salir, facer piña co equipo. Ver amigos, reencontrarse con amigos e subir ao podio. Por suposto, aquí pasamos todo super ben, aprendemos un montón en todos os campeonatos. Así que, bueno, a quen vamos a dedicar esta medalla, chicas? A miña familia e os meus amigos. A miña familia, os meus amigos e máis o meu coach. A miña familia e o meu pai. A mis padres, a mi hermana e a mi abuela. Pois dende aquí, para todos eles, moitísimas grazas pola entrevista, chicas, e enhorabuena.